con un abrazo cargado de energía por todos los hechos que hemos vivido estos últimos días, que han sido bastante impresionantes. Le damos la bienvenida también al compañero Héctor Vázquez, que ha hecho un esfuerzo increíble, porque él a esta hora debería estar durmiendo en Francia. Sin embargo, él se ha dado el tiempo para estar con nosotros acá en la radio, porque nos va a conversar un poco de la situación de los compañeros en Francia, cómo vivieron este proceso. Bienvenido, Héctor. Muy Buenas bienvenido a noches nuestro programa. a todo el mundo y a todos los que nos están escuchando en la radio. Muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder tener contacto con nuestro pueblo y así llegar un poco a lo que pensamos acá. Mira, acá toda la cosa fue muy buena acá, al menos en Francia. Ustedes saben que sacamos el porcentaje 93-89 por el apruebo y 92-49 por la Convención Constitucional. Y eso que hizo todo el gobierno, porque se sabe que aquí se podía votar solamente en París. Toda la gente que está en provincia tuvo muchos problemas para viajar, pero con mucho esfuerzo vinieron compañeros de Burdeos en un bus que trataron en último momento para poder llegar. Lo bueno es que hay una juventud que está estudiando mucho acá también, y ellos nos han ayudado y han participado mucho, o sea que nos unimos entre generaciones, los viejos que llegamos, los primeros refugiados del año 73, 3, 4 y 5, con los jóvenes que hoy día están estudiando, y hemos hecho un buen trabajo y una buena campaña, y eso nos tiene muy alegres. Bueno, feliz, no puedo decir otra parte, como que la felicidad ha perdurado estos días, después de el día domingo, ahora también sentando ya un poco más cabeza, bajando esos ánimos, también pensando en los temas pendientes importantes que es resolver y preocuparnos, como siempre lo decimos aquí en el programa, de los presos políticos de la revuelta popular y también del avance de la representación de los pueblos originarios que está siendo boicoteada en estos momentos por la derecha, exigiendo un padrón paralelo en vez de validar justamente los mecanismos propios y legítimos de ellos mismos. Entonces, feliz en un primer momento, una felicidad que ha durado varios días, pero también ya sentando nuevamente la cabeza, y creo que ese es el rol que tenemos que tener el día de hoy para ver los temas pendientes. Saludo también a los presos políticos, que son los grandes ausentes en este minuto y que son los que están más marginados. Necesitamos la libertad inmediata de los presos políticos. Y esa es una cuestión que está... Te agradezco, Tomás, que se ponga eso en el tapete, porque eso es una de las cuestiones que está quedando fuera, porque gracias a ellos se logró el plebiscito y se ha logrado todo lo que se ha podido tener, ¿no? Lo mismo pasa con los muchachos. Estaban un poco nerviosos con las asambleas, porque las asambleas lo habían dicho desde antes, ¿no? O sea, aquí este es un proceso que van a manejar los partidos políticos, y lo que dice Tomás está en toda la razón, pues, o sea, no solo están fuera los pueblos originarios, sino que está fuera el pueblo, está fuera la ciudadanía. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Ya pasó el plebiscito, creo que aquí todos los que estamos en el panel estamos por la participación ciudadana, y esta constitución, si es que no le dan un espacio a las asambleas territoriales, a los pueblos originarios, simplemente va a tener un problema de legitimidad de origen. Y eso es una cuestión que compartimos lo que dijo Baradit el otro día, o sea, estamos de acuerdo en eso, o sea, si no hay un espacio para que la gente se exprese y empiece a redactarse la Constitución bajo la ley 21.200, este proceso lo más seguro que corra vaya al fracaso, ¿no? Porque está claro, digamos 4 días o 3 días del plebiscito, y cómo salen ya los candidatos a la convención, y que en su mayoría son militantes de los partidos políticos, como la Mariana Elwin y otros dinosaurios, y esa gente no representa. Hoy día quedó claro también que esta cuestión no es no es un problema entre nosotros, sino que es un problema entre la ciudadanía, la élite y los partidos políticos. Eso lo queda claro. El poder constituyente está en el pueblo.
está en su origen. Él es el único creador de todas las instituciones, y las instituciones establecidas o constituidas no pueden determinar quién participa o no participa. O sea, no tenemos por qué estar rogando eso. No debiera ser así. Situaciones. ¿Y ahora qué? Y claro, muchos dirán, vamos a iniciar las campañas de lo constituyente, y para más remate ni siquiera se llaman constituyentes, se llaman constitucionales. Entonces, yo siento de que el acto de que se haya ganado la convención constitucional fue una elección entre una trampa u otra. La trampa grande era la convención mixta, la trampa chica, que era la que más gente podía caer, era la convención constitucional. Yo siento de que nada se va a resolver si no hay una asamblea constituyente, generada desde las bases, libre, soberana, autónoma, autoconvocada. Y como corolario decir que en eso estamos aquí en La Pincoya. Estamos generando las condiciones básicas, mínimas y necesarias para tener nuestra propia constitución. Nosotros en Pincoya tendremos nuestra constitución, que queremos contrastarla con el resto de los compañeros que se autoconvoquen libre y soberanamente, y desde allí hacia una síntesis con un elemento tremendamente importante, con delegados mandatados. Saludamos esta victoria del pueblo, pero que tengamos claro, no hemos ganado mucho. Nos quisieron engañar y afortunadamente, por lo menos lo que yo vivo acá, es que la gente no les compró la chiva de que la alegría llegó. Mira, la verdad que de manera personal, con respecto al primer voto, voy a separar, con respecto a la primera papeleta, muy contento. Yo creo que es lo que empujamos en la calle. Era necesario un plebiscito para decir masivamente que no queremos la constitución de Pinochet, y eso se reflejó, se marcó en el voto. Hubo un aumento de la participación, sí, al menos un 20% más de las últimas elecciones, y eso habla de que sí había una necesidad, pero obviamente con respecto al segundo voto no da mucho para análisis. O sea, es un tema que ya lo habíamos conversado antes, por lo tanto tampoco nos vamos a sorprender ahora. No esperábamos algo distinto, ¿cierto? Así que con la preocupación de cómo enfrentamos ese escenario, porque obviamente cuando los escenarios triunfalistas, que genera principalmente el primer voto, ¿cierto?, nublan un poco la visión para poder aterrizar esto de manera racional y con datos duros, ¿cierto?, y no olvidarnos de lo que pasaba hace una semana atrás, ¿cierto?, no olvidarnos, como partieron diciendo los compañeros, de los presos políticos, no olvidarnos de la cesantía, no olvidarnos de los muertos, ¿cierto?, y que este triunfo hacia la dictadura, este triunfo contundente en contra de la dictadura, no nos nuble la vista de lo que estamos viviendo todos los días. O sea, la Constitución del 80 no se ha terminado, simplemente hemos dicho que queremos que se termine, pero la nueva Constitución puede ser exactamente igual, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy día no se cambió la Constitución. Hoy día lo que dijimos es que masivamente los que fueron a votar están masivamente de acuerdo con que hay que cambiarla, con que hay que terminar con el legado de Pinochet. Pero ahora viene la tarea más compleja, que es cómo la cambiamos, y las reglas del juego ya las tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, no voy a decir nada novedoso, sino que hoy día la preocupación es cómo ponemos la pelota en tierra, ¿cierto? Esperamos que se disipe un poco la nube de la celebración, y empezamos ya no solamente a trabajar con los que hemos trabajado, con nuestros espacios territoriales, sino que cómo logramos convocar a la grandes mayoría de trabajadoras y trabajadores chilenos para que empecemos a discutir el tema constituyente, independiente de lo que ya está amarrado. O sea, ya lo que ya está amarrado, yo no sé si tendremos alguna capacidad de cambiarlo hoy día. Tampoco nos vamos a engrupir de que vamos vamos a copar el órgano constituyente y vamos a transformar la convención en asamblea. Eso es mentira. Eso no, lo han planteado algunos para tratar de embolar la perdiz, pero no nos vamos a engrupir. Lo que no quita
que les vamos a dejar la cancha libre. Son dos escenarios distintos, ¿no? Y no hay que combinar uno con el otro. Pero para dejar tema para discutir de ahí, creo que es parte importante de las reflexiones que tienen que venir de aquí en adelante, y tampoco tenemos mucho tiempo, sino que en un corto lapso, de cómo vamos a enfrentar el movimiento social, el movimiento sindical, los que estamos organizados y movilizados desde antes, incluso del 18 de octubre del año pasado, cómo vamos a enfrentar este proceso que está instalado, que lo van a desarrollar, y que hoy día no está en manos nuestras, no está en manos de los trabajadores, y la correlación de fuerza hoy día, pese a la masiva votación del plebiscito, no está del lado de los trabajadores. La correlación de fuerza sigue estando del lado de los Mariana Elwin, de los Gutenberg Martínez, porque son los que hoy día están dando la pauta, y eso da cuenta de que no perdieron. De hecho ojo, algo tétrico que me pareció ver desde el lunes en adelante, es que yo creo que respiraron con el plebiscito. Ellos antes del plebiscito sabían que esto se podía desbordar, que la situación, la posibilidad de una insurrección podía darse, y yo creo que ellos están ahora tranquilos y relajados porque, y el discurso unitario ha sido ese, que salvaron la institucionalidad. Y eso les permite aparecer desde debajo de la tierra y desde debajo de la cama a los Martínez, a los Alvear, a los Elwin, a los Frey, y así un montón de apellidos que estuvieron en nuestras pesadillas los últimos 30 años. Entonces es un escenario bastante complejo. Fuentes de que este problema se resuelve autoconvocándose, si no hay otra solución. Entonces nosotros tenemos que iniciar un proceso paralelo, distinto al proceso de los partidos políticos, y de eso nosotros, como en la asamblea nuestra, lo iniciamos, y por algo nosotros tenemos redactados ya 3 artículos de la Constitución. Redactamos hace 2 semanas uno más, que es el tema de la nacionalidad, precisamente, ¿no? Y eso es una cuestión que lo van a tener que resolver, porque aquí creo que hay espacio para ponerse de acuerdo también, porque aquí vamos a empezar a discutir no solo ya el tema del plebiscito, el apruebo y quién es más valiente, quién es más choro, si la derecha o la izquierda. No, aquí vamos a empezar a discutir qué país es el que queremos. Queremos un país neoliberal, porque perfectamente se puede perfeccionar que queremos un país socialdemócrata, o queremos un país socialista, queremos un país comunista. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Eso es lo que vamos a discutir. Y yo creo que hay un espacio para que aquí lo correcto debiera ser con esta votación, que es para que logre la participación, para que se logre una gran participación en la redacción de la Constitución, que se abran los colegios, las escuelas, los alcaldes, así como lo hizo Chap en su comienzo, y no sé qué le pasó en el trayecto, y empiecen a deliberar los vecinos y vecinas en las escuelas. Eso lo tienen que hacer los alcaldes. Y de esa forma vamos a tener una mayor participación, mayor democracia, y no vamos a estar pegados con 155 pelagatos que van a redactar la Constitución. Y eso, por eso que creo que lo que dice Luis es lo correcto. Hay que hacer las asambleas territoriales, por lado las asambleas territoriales. Gracias, compañero. Compañero, frente a esta situación, ¿ustedes creen que está media desfasada algunos compañeros de izquierda, de los partidos de izquierda? ¿Qué está pasando ahí al respecto? Yo todavía no veo algunas declaraciones contundentes de cambios profundos. No sé si me habré equivocado yo, o estoy viviendo a lo mejor en un universo paralelo. Pero estoy viendo que, porque obviamente para llevar un cambio profundo necesitamos tener un referente político claro, porque los movimientos no son así por ser movimientos solos. ¿Tienen la misma percepción ustedes, o ven una izquierda que está media vacilante, o hay una izquierda decidida por otro lado? ¿Cómo lo ves, Michael? Mira, es que el problema, porque claro, yo podría hacer una evaluación como desde la actual coyuntura matinal, ¿cachai? Así como responder a lo que está encima de la mesa nomás, ¿cierto? Pero creo que no es lo correcto, bueno, para eso están los matinales, para hablar tonteras. Si nos vamos a la discusión de fondo, el problema acá no es la votación en sí misma. La votación es un instrumento, y va a depender de dónde esté la correlación de fuerza, es a quién le va a servir el instrumento. Y el problema, por lo tanto, hoy día es que la correlación de fuerza sigue estando del lado de la burguesía, independiente de que estén encerrados en 3 comunas, como se ha mostrado
en imágenes hoy día, ¿cierto? Y se ha evidenciado. Pero esas tres comunas controlan el país, pues tienen el control político, tienen el control del armamento, tienen el control económico, por lo tanto tienen el control del poder. Y por lo tanto la disputa respecto al poder, y hoy día el poder no está del lado de los trabajadores. De hecho, si hubieran convocado una asamblea constituyente, te lo aseguro que estaríamos hoy día discutiendo felices a lo mejor de la asamblea constituyente, pero te lo aseguro que iríamos no en mejores condiciones a la asamblea constituyente tampoco, porque hoy día no hay desarrollado niveles altos de conciencia en los sectores populares y en los sectores sindicales. Hoy día tenemos, la desafección política no solamente está instaurada en el voto, sino que siguen habiendo muchos sectores de la población que no solamente no les interesa votar, no les interesa participar, no disputan la junta de vecinos, no participan en la asamblea territorial, no participan en el cabildo, y eso es una realidad que no la podemos negar. Y mientras no logremos que esas mayorías estén organizadas, el estar del lado de la burguesía que tiene todo el control, tiene el poder de las lucas, los fierros, etc. Entonces, es parte de lo que tenemos que dar vuelta, y no es una tarea de un día para otro, o sea, no es algo que vamos a cambiar incluso de aquí a 2 años. Por lo tanto, y yo coincidiendo cuando plantea el Yuri, por ejemplo, de una constitución autoconvocada, ¿cierto?, y paralela, seguramente desde los sectores populares nos vamos a demorar mucho más que los 9 meses que se van a dar en la convención para escribir algo, porque tenemos que ponernos de acuerdo primero. ¿Y hace cuántos años, décadas, que no nos sentamos a discutir, a ponernos de acuerdo del Chile que queremos construir? Porque con respecto a temas gremiales, a discusiones respecto a peleas chicas, experiencia tenemos por peleas chicas, ¿cierto? Todos los gremios están acostumbrados a la pelea chica. Pero discutir respecto al país que queremos construir, ese ejercicio no lo hemos hecho. Y si se ha hecho, no es un ejercicio de mayorías. Y es parte de lo que tenemos que construir, es parte de lo que tenemos que empezar a hacer hoy día. Y no con el apuro de responderle al proceso de la Convención Constitucional, sino que con la tranquilidad y la paciencia proletaria que significa cambiar el país desde las bases. Entonces, creo que es importante que no nos lleven de apuro, ni la alegría, ni nos lleven de apuro las discusiones de la burguesía, porque ellos están de acuerdo, ellos van a discutir sobre puntos y comas. ¿Ya? Algunos sectores irán a querer poner más puntos, menos puntos, colocarle la E a algunos conceptos, ya para tratar de decir que realmente va a ser paritaria la convención, pero en la práctica los que van a tener el control son los que han tenido el poder hasta el momento. Entonces, la discusión incluso tampoco, y aquí creo que otro tema que se ha generado bastante, tampoco es antipartido. El problema es con los actuales partidos que están en el poder. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora no tiene un partido que represente los intereses populares, ese es el problema. Entonces el problema no es con los partidos políticos porque sí, si el problema es con los partidos neoliberales, con los partidos de la burguesía, con distintos nombres y con distintos colores, pero que representan los intereses de la burguesía. Y hoy día la clase trabajadora no tiene una representación o una organización que represente nuestros intereses. Y es parte de lo que tenemos que construir, y ojalá que este proceso constitucional nos permita avanzar más todavía, construir más y organizar más. Espero que la falsa alegría no obnubile y la gente deje de creer que tiene que heredar el poder y entregárselo a los representantes que van a estar ahí, que es parte de las concepciones sociales que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que instalar una concepción de democracia directa, democracia participativa, y esa tenemos que construirla, porque hoy día en Chile no existe ese espacio. Se ha ido construyendo bastante en la resistencia de las ollas comunes, de las asambleas territoriales, pero estamos recién en un proceso de instalación, y ojalá que ni las asambleas territoriales ni los cabildos se pongan a disposición de la convención. Si quieren disputar, que la disputen, pero sin dejar de hacer la pega territorial, sin dejar de debatir con los vecinos. Si avanzamos en eso, tenemos proyección importante para adelante. Ya vamos. Héctor, ¿tú coincides con el análisis? ¿Crees tú que está en este análisis? Mira, estamos un poco afuera, ese es nuestro problema, ¿no? Vivimos de otras realidades, pero yo creo que hay que avanzar a mi modo, a nuestro poder de los que estamos afuera. Hay que aprovechar de lo que se ve, porque hace 30 años que estamos pidiendo que hagamos una asamblea constituyente. Y hay que ver que hoy día que lo que nosotros vemos, puedo estar equivocado,
lo que el pueblo está pidiendo hoy día es que hay un país más justo, más digno, que dé ciertas realidades. Y justamente no, porque no existen unos partidos de la clase trabajadora, del pueblo, para que los pueda conducir. Y eso hace que sea un poco anárquico las cosas. Entonces, nosotros, sin entrar más a discutir, vamos a tener, fíjate que vamos a convocar, vamos a hacer un foro este sábado, con gente para poder ver la visión. Ahora, desde afuera nosotros decimos, tenemos que apoyar lo que están planteando los compañeros en Chile. Ellos son los que tienen que seguir y ellos están en la lucha. Y eso lo vamos a tener siempre presente y estaremos allí. Nuestra visión sí, que hay que utilizar todos los mecanismos que se puedan, porque si no, vamos a pasar en esa cuestión de construir el partido, lo estamos construyendo desde que pasó el golpe, lo estamos construyendo esta nueva organización que nos debe conducir, y por lo tanto no tenemos que avanzar, tenemos que aprovecharnos de eso. Ahora, yo creo que justamente alguien, creo que el compañero no sé cómo se llama, pero que el último compañero, no Luis Fuentes, que está al lado, cuando lo estoy viendo, la expresión de la Convención Constitucional también refleja que queremos la misma gente de antes. Queremos, como dice, queremos políticos, pero no partidos que se deben crear. Por lo tanto, se refleja, porque yo nunca, al menos en lo personal, nosotros pensamos que se iba a tener esa votación en esa parte. Creímos que iba a ser muy compartida esto de que si fuera visto, lo que hubieran querido, la mejor opción que hubieran tenido todos los partidos de antes para asegurarse y eso. Por lo tanto, luchar. Pero yo creo que todo pasa, a mi modo de ver, es que esa juventud que nos ha hecho vivir estos nuevos momentos, que está luchando hoy día, debe seguir manifestándose por todos lados y utilizando esos mecanismos, y al mismo tiempo tratar de asegurar y hacerle presión. Primero, que se hagan, que todos los pueblos originarios tengan su participación. Incluso yo creo que va a empezar fuerte una campaña de pedir también que la gente que está afuera tenga participación, creando 1 o 2 distritos también puedan participar, porque si no, en la próxima votación, la gente que está afuera no puede votar, al menos para eso, para elegir a los que pueden ser las personas que van a participar en esta convención constitucional. Pero creo que, como insisto yo, que hay que utilizar esas vías también y al mismo tiempo de discusión, y ir proponiendo, porque lo que se trata también de avanzar, o sea, y después poder constituir a partir de logros que se puedan hacer, y construyendo lo que tienen que ser los partidos o un frente, un movimiento que tiene que constituir. Aquí se ha hablado mucho de una hoja en blanco, y no está en blanco. No nos olvidemos ustedes las causas del golpe de Estado, las causas directas. Era porque el compañero Allende iba a someter a plebiscito una serie de cosas y había una propuesta de constitución política de la República Popular de Chile. Búsquenla en internet, está. Y es un documento histórico que yo creo que no podemos perder de vista en ningún momento. Ese es un elemento tremendamente importante. Aquí hubo un intento de cambiarle la faz a este país en torno a su constitución política, para ser bien concreto, de parte del compañero Salvador Allende, que fue en definitiva lo que le hizo doler tanto a la burguesía. No decía Pinochet, sino Pinochet un títere, no puedo decirlo porque estamos al aire, ¿no es cierto? Pero la palabra que se me ocurre tiene 4 letras. Eso es lo primario. En lo segundo, yo creo que hay algunos requisitos, sí, que son fundamentales en torno a la posibilidad concreta de, en este momento, tomar, ¿no es cierto?, como trabajadores, nuestro destino en las manos. Y una de ellas, en mi opinión, y voy a ser muy directo, en mi opinión, tiene un componente que es sumamente humano, que es la generosidad. Yo creo que llevamos 30 años en este ir y venir, entre que nos engañaban de una manera, nos engañaban de otra, por una razón muy simple, porque crearon entre nosotros la desconfianza. Porque soy testigo directo de que en Chile existen un montón de organizaciones que se reclaman revolucionarias
que se reclaman estar por el socialismo, que se reclaman por estar por una sociedad, pero que se quedan en su feudo. No hemos sido capaces de generar una unidad amplia, concreta, y una unidad de propósito, porque podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, yo creo que lo estamos, pero no hemos sido capaces de renunciar a nuestros propios egos para abrir paso, digamos, a un proceso unitario que permita, digamos, hacer los cambios que nosotros necesitamos. Fíjense que ya ni siquiera digo los cambios que queremos, son urgentes. Y en ese contexto yo creo que uno de los elementos importantes que hay que considerar, lo conversaba ayer con compañeros de otras organizaciones de acá de la zona, tenemos que ser capaces de levantar asambleas que permitan que desde la base surja una propuesta constitucional. Y una propuesta constitucional que probablemente no va a tener todos los tecnicismos que les piden, digamos, los leguleyos y los expertos en el tema, pero sí va a tener el sentir del pueblo, y eso sí que es fundamental. Nosotros conversábamos con los pobladores acá y algunos de ellos nos decían, bueno, aquí para nosotros lo más importante es el derecho a la casa. Si nosotros miramos Pincoya, les digo derechamente que aquí el 50% de la población vive de allegada. Otro derecho que planteaban, ¿no es cierto?, y que decían con mucha vehemencia, decían que toda la educación sea del Estado. Pero un par de compañeros fue bien claro y fue bien específico y dijo, sí, tiene que ser del Estado, pero no de este Estado. Porque si hacemos que la educación sea toda del Estado y el Estado se mantiene, van a seguir financiando a los comerciantes de la educación como siempre y se van a hacer ricos con plata nuestra. Un tercer elemento que planteaban era el derecho a la salud. Bueno, hay así una serie de elementos que no sé, creo yo que son tremendamente importantes desde lo personal, desde lo familiar, desde lo humano. Pero me llamó mucho más la atención que todo lo anterior, en que la reivindicación, por llamarla de alguna manera cero, era la libertad de los presos políticos. Y cuando hablaban de la libertad de presos políticos, los pobladores decían todos, sin exclusiones. Aquí hay presos políticos de la revuelta, pero también hay presos políticos mapuches. También está el preso Ramiro. De la dictadura, claro. Claro. Entonces, derechamente decíamos, incluso algunos compañeros decían, levantemos como candidato a la constitucional al Ramiro. Ay, ¿qué pasa? Claro. Dejamos la mansa, decía. Claro. Pero la verdad es que aquí la gente no está en la idea de participar en la constitucional, ¿eh? No está en la idea de levantar candidatos, no, porque ¿saben qué pasa? Que no le creen. Los partidos, y en ese sentido con el compañero Michael concuerdo, la gente no cree en los partidos, pero no cree en los partidos institucionales, en los partidos que se metieron al sistema, en los partidos que levantaron la lucha revolucionaria durante la dictadura y después desarmaron sus propias organizaciones político-militares para poder meterse al sistema y tener 3 o 4 diputados. Léase Partido Comunista. Bien directo. Entonces, en ese contexto, compañero, yo creo que hay elementos y hay tareas que son fundamentales. Una, asumir de que esto no es para mañana. 2, Claro. asumir de que vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores, pero de esos errores tenemos que aprender. 3, asumir que de una vez por todas tenemos que generar las condiciones para que se produzca la unidad. Y tenemos que superar las estúpidas desconfianzas que tenemos unos con otros. Porque de verdad que lo único que hacen con aquello es postergar más aún las luchas del pueblo. Termino con esto, compañeros. Nosotros en Pincoya estamos desarrollando trabajo con otras organizaciones sindicales y con otras organizaciones poblacionales.
si ustedes quieren me pongo más ambicioso. Nosotros en Pincoya añoramos la experiencia de los cordones comunales y añoramos las experiencias de poder popular que se pueden levantar. Pero para que esas experiencias se vengan levantando y que cumplan la función que no alcanzaron a cumplir el 73, requerimos unidad y requerimos derechamente, requerimos generosidad de unos con otros. Podemos discrepar, es válido, pero eso no nos hace enemigos. No lo podemos confundir. El enemigo Gracias. está en 3 comunas en este momento. Gracias. Gracias, compañero. Compañero Tomás, ¿cómo ves el proceso de la votación y del plebiscito mismo, lo que nos espera ahora? Tú siempre has estado a la cabeza del movimiento social en Viña, entonces tienes más o menos clara la situación y por eso quiero saber un poco tu opinión. Vamos por partes. Lo primero, claramente todos creíamos, y me incluyo, que la participación iba a ser mucho más baja por la misma pandemia. Y en ese sentido, plantear de buena primera que la participación fue baja, yo diría que ha sido la participación más alta electoral desde hace muchos años, desde que tengo uso de memoria, y adicionalmente esta votación logró hacer algo que también nosotros como trabajadores o movimiento social habíamos sido incapaces de realizar, que es dar y ampliar la discusión política y repolitizar a la sociedad. Porque si una de las herencias más nefastas de la dictadura que tenemos no es solamente la Constitución, porque la Constitución es letra, es texto, pero hay una cultura detrás impuesta que desafortunadamente quedó inserta en la cabeza, en el ADN de muchas personas en este país por la misma dictadura, y que es la despolitización. E incluso, y esto me atrevo a decirlo, funcionarios, socios de la Confusam Viña del Mar, que uno normalmente no los ve hablando de política y que normalmente confunden lo apolítico con lo apartidista, uno los vio con una grata sorpresa discutiendo de temas que normalmente no están sobre la mesa. Entonces, independiente de que tenemos un análisis cuantitativo, como se dice en ciencia, tenemos un análisis cuantitativo de los porcentajes, de los niveles de participación, pero hay un análisis cualitativo de las discusiones, de los relatos que se construyeron previo al plebiscito bastante bueno. Y desde esa perspectiva, yo estoy muy alegre por lo que pasó y creo que, como señalaba, se señalaba previamente, quedó enterrada la Constitución de Pinochet, e independiente que lo que pase posteriormente siempre va a quedar y ya quedó plasmado que hay una gran mayoría de personas que no quiere esa Constitución, y esa es la gran ganancia. Y el voto de la Convención Constitucional versus la Convención Mixta también es un voto en contra de las figuras políticas tradicionales. Ahora, obviamente que después de eso empieza a decir Longueira, Mariana Elwin, todos esos nombres, a mí me sorprendería gratamente, nuevamente, que después cuando sean las elecciones de los convencionales, sean las mismas personas que participaron de ahora de la prueba de la convención constitucional los que no elijan esas figuras. Y yo creo, y al menos estoy esperanzado, quizás porque he tenido menos decepciones políticas probablemente, como los participantes de este panel, de que el grueso de la población que salió a votar a prueba, salió a votar convención constitucional, va a darle la espalda a esas figuras, a Longueira, a Mariana Elwin, y en el fondo, si es que salieran esas personas,
claramente el proceso quedaría anulado automáticamente. ¿Ya? Y hay una auditora que nos está escuchando por ahí, una colega, que me preguntaba, ella decía, ¿yo podría ser constituyente? Si soy una simple ciudadana, ¿puedo ser constituyente? Porque a mí me gustaría escribir la Constitución yo, porque yo estoy en el barro, ahí estoy en el día del trabajo. Con todos y todas, si no pa' qué, el punto de encuentro del quehacer comunal y regional en el área de la educación, por Viña FM 107.7. Luis nos está pidiendo la palabra antes de terminar el primer segmento, así que te damos unos minutitos, Luis, para avanzar a la segunda parte. Ahora sí, Sí, yo creo que hay elementos que son tremendamente importantes, ¿eh? O sea, si alguien quiere participar en las elecciones de constituyente, que participe, pues si está en su pleno y absoluto derecho. Es la migaja que tira la burguesía, digamos, para que todos creamos. Y si alguien quiere ser parte de eso, bien, pues sí. Lo importante es que no se pierda de vista de que eso no resuelve el problema. Ahí es como yo parece que aquí mismo en algún momento dije, ¿qué es una constitución? La constitución es la expresión de la correlación de fuerzas en el minuto en que se construye. Y la correlación de fuerzas, digámoslo con todo respeto, pero no nos favorece. No tenemos nada que hacer ahí. La única alternativa es una asamblea constituyente autoconvocada, como dije hace unos minutos atrás. espera, Luis, soberana. ¿a qué te refieres tú? ¿Podrías explicar un poquito? ¿A qué te refieres tú con que la correlación de fuerza no nos favorece? ¿Desde qué punto de vista? En este minuto, si nosotros miramos cómo las condiciones en las cuales se va a producir esa elección, el primer elemento que dicen es a partir de la ley de partidos políticos. Esa es la primera cosa. Por lo tanto, la cocina ya está yo creo que esta pizza ya tiene hasta los pedazos cortados. En segundo lugar, la hacen por la vía de los distritos. Los distritos no fueron casuales, pues, compañeros. Los distritos fueron elaborados en dictadura y fueron elaborados no por el número de pobladores que habían, sino que de acuerdo a las características ideológico-políticas. Entonces, si nosotros decimos que la correlación de fuerzas, es decir, las fuerzas que tiene cada sector, a ver, yo creo que aquí hay que asumir 2 o 3 elementos, y el primero aquí es que la contradicción entre capital y trabajo. El capitalismo, el neoliberalismo en este momento en Chile tiene todo. Tiene al ejército, tiene el parlamento, tiene la concertación, tiene a la nueva mayoría, tiene al Chile Vamos, tiene a los milicos, tiene a los pacos, tiene todo. ¿Qué tienen los trabajadores? Sus manos. Porque ni siquiera tienen una CUT. Tienen una CUT más vendida que, no sé, pues más arreglada que concurso de director en un municipio cualquiera. ¿Ya? Entonces, no nos favorece, y la pega nuestra hoy día es que lograr que esa correlación de fuerzas se revierta. ¿Y cómo se logra eso? Es con organización, con unidad. Entonces, cuando hablamos de la correlación de fuerzas que retratan una constitución, digámoslo claro, esta constitución va a ser exactamente igual que la de Pinochet o la del 25 o la del 83, impuesta por las clases oligárquicas. Seamos claros, si el 2/3 no es casual. Se han dado cuenta, compañeros, de que si nosotros lográsemos tener, no sé, 1/3, un medio, voy a ser más generoso todavía, un medio de los constituyentes, no hacemos nada. Y para más remate, fíjense bien que la ley 21.200, creo que es el número, ¿ya? Dice, 1, no se pueden intervenir los tratados internacionales previamente adquiridos por Chile. O sea, no podéis nacionalizar el agua, el cobre, las carreteras,
los bosques, etc. El mar. 2. No puedes modificar sentencias judiciales, es decir, todos los presos de la revuelta deben seguir presos. Si nos damos cuenta, evidentemente no nos favorece, pero sí nos favorece generar organización y con audacia y más audacia. Yo me acuerdo de las palabras de un hombre que no he dejado nunca de admirar y que lamento que no exista en este momento, que es Luciano. Luciano fue tremendamente audaz y eso es lo que necesitamos hoy día. Quisiera recordar yo que entre el 11 y el 15 de diciembre pasado, participaron más de 2 millones de personas en una convocatoria por asamblea constituyente. Y el resultado arrojó que un 83% de los votantes se inclinó por la alternativa de una asamblea constituyente. O sea, esto es mucho más allá, esto ya no es un sueño, esto es una realidad y el problema es nuestra organización y cómo caminamos hacia allá. Frente a esta situación, queridos compañeros, bueno, le damos la bienvenida a Elizabeth Gajardo, profesora, poetisa, compañera, dirigente social. Bienvenida, Elizabeth. Hola, muy buenas noches a todos. Hola. Celebrando el apruebo pese a las dificultades que se nos presentan para adelante y que es todo un desafío. Pero de verdad, si hay algo que me gustaría mucho decir públicamente es que, Yuri, tú deberías estar entre los que trabajen por la construcción de la Constitución. Michael, Luis, Elizabeth, como profesores ustedes, ¿cuál es la gran deuda que tiene el Estado con el magisterio? Si ustedes tuvieran que plasmar eso como educadores dentro de una nueva Constitución, ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos plasmar, queridos compañeros? Las damas primero, por supuesto. Está la deuda, muchas gracias, Luis. La deuda con la educación es gigantesca, o sea, creo que, sé que suena un poco brusco, pero hay que hacerla de nuevo. Hay que partir del ser humano que queremos formar en nuestro país. Hay que cambiar todo, absolutamente. Desde la formación de los profesores, que tienen que ahora, en un desafío totalmente nuevo para este siglo, hay que modificar tantas cosas que se requiere un cambio estructural total, desde lo que significan los programas que se elaboran desde el tecnicismo de los que están dirigiendo esta cuestión y no de los que están en el aula. En primera instancia tienen que estar preparados por pedagogos, por gente de aula, por gente que conoce la educación. Hay que recordar que este largo país tiene muchas diferencias. No es lo mismo educar a alguien en el norte del país, en el altiplano, en Chiloé, en la zona centro. Es distinto. Yo estuve en alguna ocasión en Puelo, donde los niños van internados porque no tienen ninguna otra opción y se alejan de sus padres cuando tienen 4 o 5 años, una semana entera. Entonces todo eso debe ser considerado. La educación es el alma de un pueblo y no se puede tomar como si fuéramos un paquete completo y para todos igual. Eso es lo que hay que cambiar y hay que cambiarlo desde la raíz. Gracias. Compañero Luis. Después me imagino que también irá a opinar Michael, que también es colega. Sí, a mí me gustaría saber mucho la opinión del CENTE. Mira, yo tengo una cuestión muy clara. O sea, pensemos en la deuda histórica nomás. La deuda histórica se la han chuteado un gobierno tras otro, para que en este momento ya son miles y miles los profesores que han fallecido esperando el pago de la deuda. Pero eso es desde lo reivindicativo gremial, diría yo. Pero si hablamos de educación, yo creo que, derechamente, creo que hay que hacerla entera de nuevo, como dice la Eli. ¿Ya? Este es un modelo de educación que reproduce el sistema, po. O sea, nosotros estamos en este momento, ¿no es cierto?, creando emprendedores, formando personas que son afines y coherentes con el modelo económico, social, político, individualista, egoísta, etcétera, etcétera. Estamos formando chiquillos, nos hacen formar chiquillos o quieren que formemos chiquillos, ¿cómo se llama? Que se rasquen con sus propias uñas. La solidaridad
es un concepto más bien banal dentro del programa. Esa es la primera cuestión. Lo segundo, yo creo que entrando en el terreno curricular, digamos, como muy bien decía la Eli, aquí cada región tiene sus propios elementos curriculares que necesita. O sea, yo no le puedo enseñar lo mismo a un pescador de Chile. Las necesidades de aprendizaje de un hijo de un pescador en Chiloé no son las mismas que las de un minero en, no sé, en Calama. Y lo tercero es la generación de la autoridad. Fíjense de que, no sé, si nosotros miramos los últimos chorrocientos años, porque ya se me perdió la cuenta, del 73 para adelante yo creo que ha habido un ministro de Educación que es profesor. ¿A quién se le ocurriría que en el Ministerio de Salud hubiera un arquitecto? A nadie. Pero aquí nosotros tenemos a ese caballero que creo que no sé qué diablo es, pero de educación no es nada. Teníamos una señora antes que lo único que sabía era ser displicente. Compañeros, si tuvimos hasta Ricardo Lagos de ministro de Educación en algún minuto, si era chistosa la cuestión. Y de ahí sigamos para abajo, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia tienen, por ejemplo, en los directores de los distintos establecimientos, los rectores de las universidades, etcétera, la comunidad escolar? ¿Por qué no los directores podrían ser elegidos por el Consejo de Profesores? ¿Por qué no en una agrupación estatal de escuelas los jefes de zona, de sector o como quieran llamarlo, no sean elegidos por los profesores? Por los trabajadores de la educación más que los profesores. ¿Por qué no le damos derecho a voto a los chiquillos para saber cómo quieren aprender? Compañeros, democratizar la educación es una tarea revolucionaria. Y como el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, hay que democratizar la educación. Eso. Somos así, pesadito, sí. Bienvenido, Maximiliano, representante de la juventud que se está conectando en este momento. Michael, ¿cómo lo ve el CENTE este momento político, este momento gremial? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, tú preguntabas respecto a la deuda del Estado de Chile con la educación inicialmente, y primero recordar que desde que Chile se transformó en república, nunca hemos tenido un proyecto educativo, por ejemplo. Nunca. Se han desarrollado propuestas de proyecto educativo, pero que no llegaron a instalarse. O sea, tenemos la lucha que dieron los compañeros en los años 20, tenemos la propuesta de la ENU, que se hizo en los años 70, pero que no llegaron a ver la luz, que fueron intervenidas, que fueron golpeadas, que el magisterio en su momento fue no solamente proscrito, como ocurrió en los 70, sino que sus dirigentes perseguidos y asesinados. Por lo tanto, Chile nunca se ha dotado de un proyecto educativo propio que reconozca la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, que reconozca las necesidades de desarrollo económico, nada. Simplemente hemos tenido un cortar y pegar de proyectos educativos principalmente europeos, y así los distintos gobiernos de turno o los distintos ciclos políticos de la historia de Chile han implementado modelos educativos respecto a las necesidades económicas de otros países, principalmente en su momento de lo que era la intervención europea, la producción inglesa, y que necesitaba mano de obra barata, ¿cierto?, para el extractivismo de ciertos recursos, y hoy día el extractivismo de otros recursos para otros imperios. Pero en el fondo el modelo educativo chileno siempre ha estado al servicio de la necesidad de mano de obra barata que tienen los grandes centros hegemónicos del poder en el mundo. Y Chile, como un exportador de materia prima, pone desde las escuelas la mano de obra barata, y esa ha sido la lógica, no hay otra más. Podemos meternos a los detalles, ¿cierto?, pero no hay más que eso. De hecho, si tú te fijas hoy día, tenéis grandes centros ideológicos de la derecha conservadora que trabajan la educación, por ejemplo, la familia Mate, que tiene proyectos de educación que vienen desde 1800, ¿cachai? O sea, ellos tienen desarrollado un proyecto educativo y lo implementan.
¿cachai? Y lo siguen implementando y se ganan queda un alcalde UDI en un municipio y viene a implementar el proyecto que tiene más de 100 años, lo vienen a implementar, pero con hojas de papel cuché de color, pero el mismo proyecto porque tienen un proyecto ideológico. Y nosotros, la clase trabajadora, no tenemos un proyecto contrahegemónico. Y eso es parte de las tareas que creemos nosotros tenemos que darnos en esta discusión constituyente. Hoy día no pasa solamente por las reivindicaciones. Hoy día tenemos que pensar, y no un problema de los profes, ni siquiera de los puros trabajadores de la educación, es un problema de la sociedad chilena, de las comunidades en general, de decir cuál es la concepción de educación que queremos en la nueva Constitución. Eso es lo que tenemos que resolver. Después le ponemos pata, después le ponemos financiamiento, vemos cómo armamos la estructura, pero primero tenemos que definir la concepción de educación que Chile necesita y merece. Y eso no lo hemos discutido. No lo hemos discutido porque hemos estado discutiendo temas gremiales. Los únicos que nos han dicho y nos han puesto luces de lo que hay que discutir han sido los estudiantes secundarios. Pero los viejos, las organizaciones sindicales, gremiales, hemos estado ausentes de esa discusión. Tal vez hemos hecho intentos, pero aún estamos en deuda. Porque además, dentro de nuestro sector, y hay que decirlo con todas sus letras, fuimos formados en las universidades neoliberales. Por lo tanto, muchos de nuestros colegas y compañeros de trabajo vienen con un raciocinio neoliberal y por lo tanto las discusiones no salen de esos marcos, independiente que puedan ser más progresistas, menos progresistas en algunos casos, pero están dentro de los marcos neoliberales. Y cuesta salirse de ahí cuando no tenemos otro referente en nuestro país, en nuestro territorio, para ponernos a discutir. Entonces es complejo la situación, pero es un debate hermoso que hay que abrir. O sea, independiente de lo complejo, está la necesidad de abrirlo y si hoy día este proceso constitucional nos permite abrirlo con mayor fuerza, bienvenido sea, porque es un debate que no se ha realizado en nuestro país. No se ha realizado de manera masiva, porque no es solamente decir el derecho a la educación, ¿cierto? Porque eso, ¿cómo lo plasmamos? Pues lo mencionaba Luis andelante, según la discusión que tenían en su asamblea. Bueno, ¿y para qué Estado? ¿Cierto? Entonces, si no pensamos la educación y el Estado como un tema conjunto, no como temas disgregados, ¿cierto? Ahí recién podemos pensar en luego desarrollar un proyecto educativo, en desarrollar un currículo. Pero tenemos que pensar en el tipo de Estado y la concepción de educación. Y cuando tengamos esos acuerdos, de ahí le ponemos pino a la empanada y seguimos bajando a cómo trabajamos. Hoy día, ¿qué es lo que nos queda? ¿O en qué estamos? En democratizar el aula. El aula es un centro hoy día, casi un centro de tortura. Y voy a ser bien exagerado en el tema, pero creo que no me alejo de la realidad. Hoy día, ¿cuántos jóvenes y jóvenes se suicidan por lo que le pasa en la escuela? Por el bullying, por el maltrato, ¿cierto? Porque el establecimiento educacional y el espacio de la comunidad educativa no los reconoce, no los representa. ¿Cuántos desertan del sistema educativo por lo mismo? Entonces, si no democratizamos el aula hoy día, difícilmente vamos a construir una sociedad que pueda construir una nueva educación y una nueva constitución con una mentalidad distinta a la neoliberal. Porque hoy día la cancha de la nueva constitución está en la cancha neoliberal. Insisto, más progresista, menos progresista, más conservadora, menos conservadora, pero en la cancha neoliberal. Porque no hemos derrotado a la dictadura. Dijimos que queríamos terminar con la constitución de Pinochet, pero no la hemos derrotado. ¿Ya? Entonces, mientras no nos dotemos de esos elementos ideológicos, teóricos, para avanzar en esa derrota, vamos a seguir estando derrotados. Y eso es un sí, solo sí. Por lo tanto, hoy día urge a que el movimiento por la educación, y aquí me refiero a todos, estudiantes, trabajadores, organizados, comunidades educativas, ¿cierto? Nos sentemos a discutir. Si lo quieren hacer en el marco del proceso constitucional, hagámoslo en el marco del proceso constitucional. Si lo hacemos en el marco de la asamblea autoconvocada, hagámoslo, pero hagámoslo. Esa es una tarea urgente. Nosotros como Sindicato Nacional tomamos la decisión, hace ya un par de meses atrás, antes del plebiscito, tomamos la decisión de que sí vamos a participar del proceso constitucional, sabiendo y conociendo todas las amarras de la 21.200, teniendo la claridad, sin pasarnos la película, de que vamos a cambiar las cuestiones porque vamos a participar. Pero creemos que tenemos que participar, que no nos podemos restar. Y hoy día, también poniendo la pelota en la tierra, ¿cierto?, en el piso, no todos los trabajadores y las organizaciones tienen la posibilidad de armar asambleas territoriales o autoconvocadas, porque eso pasa por niveles de aumentar los niveles de conciencia, ¿cierto? Y mientras tenéis organizaciones al lado
al lado nuestro, por ejemplo, como el Colegio de Profesores, donde tenía un puro dirigente que habla y se lleva el discurso de todo el mundo, ¿cierto? Y habla y tiene todo el mundo confundido, ¿cierto? Es difícil poder avanzar, no imposible, pero es difícil poder avanzar en profundizar los debates. Entonces, nosotros tomamos la decisión de participar del proceso constituyente, pero entendiendo de que nosotros lo que exigimos es una asamblea constituyente, y eso también es un acuerdo de Asamblea Nacional. Y por lo tanto, no nos vamos a negar a construir la asamblea o construir la constitución de manera autoconvocada. Pero si tenemos que presentar candidatos y si tenemos que disputar en la constituyente, lo vamos a hacer. Sabemos que lo más probable es que ninguno de nosotros va a quedar, ¿cierto? Porque también sabemos cuáles son las limitancias de la ley de partidos políticos, ¿cierto? O sea, hoy día tú presentas un candidato independiente y ese candidato independiente le tiene que ganar a toda la lista de un partido para poder disputar. Como dice el Yuri, tenéis que tener las lucas, los distritos son gigantes, yo soy profe de Valpo, no tengo cómo moverme por toda la quinta región para hacer campaña, ni tengo las lucas, ni mi sindicato las tiene para hacerme campaña, ¿cierto? Entonces, sabemos que la realidad del proceso constituyente está amarrada, amañada, pero no nos vamos a restar, porque también sabemos que hay mucha gente que tiene esperanza del proceso. Y si esa gente que tiene esperanza se quiere tropezar con la piedra, bueno, que se tropiece, pero lo vamos a acompañar para que cuando se tropiece no se vaya para la casa, sino que cuando se tropiece, se dé cuenta de que lo engañaron y sigamos avanzando. Porque ahora sí, creo yo, y ahí sí voy a hacer, esto es súper personal, pero taxativo a la vez, no podemos pensar en que si nos damos cuenta que el proceso está amarrado, que la burguesía nos volvió a vender la pesca, nos vamos para la casa. Si nos pasa eso, 30 años más, igual que los que vivimos recién con la concertación. Entonces, hoy día, si la gente se quiere tropezar, perfecto. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Los que tenemos cierta claridad o creemos que tenemos cierta claridad, empujemos el tema, pero si alguien se cae, seguimos avanzando porque alternativa hay. Porque si no funciona el proceso institucional, tenemos las asambleas autoconvocadas que ya existen ya. No es solo la del Yuri, existen muchas a lo largo del país. Existen muchos sindicatos de base que están discutiendo. Por lo tanto, eso hay que empujarlo. Y si hay que empujarlo de los dos lados, no vemos la contradicción de hacerlo, entendiendo y teniendo claridad que no nos estamos engañando, que no creemos que el proceso constitucional va a resolver los problemas de la clase trabajadora, porque no lo va a hacer así. Mucha gente que quiere confiar en ese proceso y bueno, daremos los debates, daremos la discusión e insistir en que la Constitución no la vamos a cambiar en 9 meses ni en un año. Es un proceso mucho más largo porque tienen que cambiar la correlación de fuerza y hoy día esa correlación de fuerza sigue siendo desfavorable. Gracias, compañero. Maximiliano, te damos la bienvenida. Eres representante de los jóvenes acá. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos un poquito de ti. Supimos que estuviste preso en un momento determinado, no lo has pasado muy bien. Cuéntanos un poco la situación. Hola. Primero que nada, presentarme porque no había podido conectarme y me llegó tarde el link. Seguramente se me cayó la internet, no sé, pero me llegó tarde el link, no había visto el mensaje, entonces por eso me conecté tarde. Bueno, yo en verdad no estuve preso porque me detuvieron y pasé al control de detención. Me pasaron a la comisaría y al otro día me formalizaron. Y quedé en ese mismo momento con arresto domiciliario total. Se me culpó de un montaje acá y en un porte de una molotov. Y se me aplicó la ley de control de armas y estoy como en la misma situación de los chiquillos, pero en una cierta forma tuve suerte de haber quedado en la casa y hasta el día de hoy, por ejemplo, a la fiscal la presiona para que me meta preso, po. Se lo he dicho a mis 3 abogados. Yo eso no lo debería decir, pero hay que decirlo porque al final es político todo. Yo me salvé porque yo caí en la provincia de Talagante. En la fiscalía no habían procesado a nadie por porte de molotov y en cierta forma como que fui la primera persona que procesaron acá, porque aquí había caído gente por saqueo. Por la ley antisaqueo cayeron gente. Y por la ley antibarricada cayeron otros chicos en
en la provincia, pero con Molotov y control de armas había sido el único, entonces, en cierta forma, igual mi abogado apeló que la detención había sido ilegal, cosa que así lo es, y que me cargaron. Entonces, la fiscal tampoco habían pruebas del montaje, porque el montaje que me imputaron, supuestamente no iba a llegar el video. Y cuando llegó el video en verdad, la CIP de Carabineros dijo que no era yo en verdad. Y el video en el reporte policial dicen de que a mí me detienen porque me identificaron después de haber atacado una comisaría. Y por eso me detuvieron. Y el video del ataque llegó después. Y cuando llegó el video no era yo, porque en verdad yo nunca ataqué la comisaría, era otra persona que tiene una contextura completamente distinta a la mía, es mucho más moceteado, más alto, no soy yo, más gordito, no soy yo, y era en otra fecha, no concordaban ni siquiera con el reporte. En cierta forma no prosiguió el montaje y no me volvieron a formalizar, porque a mí me iban a mandar a prisión preventiva supuestamente cuando llegara la prueba del ataque a la comisaría, porque me iban a reformalizar por el atentado, porque no estaban las pruebas en ese momento. Entonces, por eso nomás no caí en prisión preventiva, porque la fiscal de acá de la zona, igual de cierta forma, era una fiscal joven, y yo creo que tuve la suerte que me tocó de cierta forma más humana, porque tampoco alegó más allá o pidió más allá la prisión. Se quedó con el arresto. Entonces, yo hasta el día de hoy estoy con arresto, me denegaron el TC, entonces debería cumplir la pena adentro, pero todavía no estoy condenado. Sigo en investigación, ahora se debería reactivar el juicio oral y estoy a la espera de eso. Y pucha, igual, en cierta forma yo siempre reconozco y digo que tuve suerte de estar acá en la casa, porque al final la ley que nos aplican irrisoria y mantiene a todos los chiquillos presos con montaje. Hay cabros que no hay pruebas de base para sustentar sus detenciones, se basan en testimonios de policía, entonces legalmente no hay forma de retenerlo, y la ley antiterrorista, la ley de control de armas, la ley antisaqueo, antibarricada, viola leyes constitucionales, o sea, de la misma constitución que supuestamente deberían estar defendiendo el Estado, la están violando con esas leyes. Son leyes que quedaron, la ley antiterrorista quedó de la dictadura en cierta forma y sigue aplicando, y al final lo que busca es criminalizar nomás el movimiento, y que al final ahora yo creo que se vio replicado lo que el sur de Chile vive hace muchos años, lo vimos replicado en todo Chile. Eso sería. Maxi, ¿cómo viste tú la prueba? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué apreciación tienes tú sobre el momento político que está pasando en Chile? Hay hartas cosas que decir ahí, yo creo. Yo, por suerte, pude votar porque me conseguí permiso en el juzgado, entonces fui con permiso al juzgado, fui a votar. Voté a prueba. Creo que es complejo porque en cierta forma quedó amarrado, es una trampa, un muñequeo, pero al final es como lo único que pudieron transar políticamente el gobierno y todos los políticos. O sea, pensemos de que en un año de conflicto, todas las pérdidas humanas que ha habido, de verdad se ha movilizado un país entero por una causa, y lo mejor que nos pudieron ofrecer fue el plebiscito, incluso lo dejaron arreglado a fin de año en diciembre, ¿no? Que sacaron la ley, la 20.200, ¿o no? Que es la que regula el plebiscito, que es para configurar la Constitución. Entonces, como que igual es en cierta forma una trampa, pero hay que aprovechar este impulso que tomó el pueblo, y yo creo, no lo veo como que fuera un tropiezo, porque al final es lo que hemos podido avanzar en los 30 años que hay de entre comillas, democracia. Entonces hay que avanzar nomás, de cierta forma,
pedir la Asamblea Constituyente, y ese es el objetivo. Por ejemplo, ahora mismo vemos que esto es un muñequeo político, cuando vemos que los mismos políticos que pedían las leyes que tienen a muchos chicos presos ahora están pidiendo la amnistía para los compañeros. Hay diputados que sabían y tenían información de los presos, que se habían contactado con familias, con agrupaciones hace mucho tiempo, y sabían la verdadera realidad que se vivía, que existían presos políticos producto del estallido, y no hicieron nada hasta ahora. Entonces también por ese lado es un muñequeo siempre que van a hacer, y que van a buscar tal vez su lado de conveniencia, como siempre. No quieren. Yo conversaba el otro día con una niña de la coordinadora que es trabajadora social, que vino acá a verme con su compañero, que el chico tuvo incluso un trauma ocular porque dispararon en Santiago, y ella me decía de que al final lo que ellos no quieren perder la zona de confort como de lugar, y muestra de eso es que con suma urgencia pusieron la ley para ser reelegido, y siendo de que entonces, siendo de que se opusieron o en cierta forma entorpecieron la acusación constitucional contra Chadwick, contra Piñera en más de una oportunidad. Entonces como que en verdad políticamente no podemos esperar nada de ellos, pero nosotros tenemos que avanzar nomás. Tenemos que, yo creo que articularnos en todos los sectores, los territorios, para poder levantar candidatos, pero no buscar que cada uno, yo creo que no hay que buscar, yo quiero ser candidato, yo quiero ser constituyente, no, tenemos que buscar tal vez los candidatos justos nomás, y ponernos todos de acuerdo, porque al final, si nos separamos, eso es lo que han hecho siempre, pues. Han inventado partido político tras partido político para que votemos por una opción distinta, para dividir la masa, para dividirnos. Entonces tenemos que coordinarnos, ordenarnos, conversar, dialogar, y levantar candidatos en cada territorio para avanzar en esa posibilidad, y seguir siempre con el horizonte de la Asamblea Constituyente, de que hay que reformular la Constitución, hay que hacer una nueva Constitución. No podemos respetar los tratados de libre comercio si los tratados de libre comercio están vulnerando las libertades que nosotros queremos en una nueva Constitución. Entonces ahí va a haber un choque. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿El Tratado de Libre Comercio o los derechos que nosotros vamos a querer poner en esta nueva Constitución? Entonces, siempre vamos a tener que buscar tener un objetivo final y avanzar dentro de lo que podamos ir abriendo camino, de cierta forma, porque, insisto, con todas las víctimas que han habido, con todos los heridos, los presos, los muertos, y lo único mejor que no pudieron hacer legalmente por la vía democrática fue esto. Entonces tampoco mucho podemos esperar, pues. Aparte, Piñera ya dijo que no va a renunciar y tenemos que aguantarlo un rato más. Entonces yo creo que hay que aguantar en los territorios y comunicarnos para poder levantarnos todos juntos, porque si nos separan, así nomás nos han mantenido estos 30 años separados y peleando entre nosotros. Eso. Seguimos nuestro programa entonces, y ahora le damos la pasada a la compañera Elizabeth Gajardo, poetisa, profesora y dirigente social de la Toma Nueva Esperanza. Adelante, Elizabeth. Voy a leer algo breve para que podamos tener el tiempo de conversar y cerrar el programa bien. Se llama, este es un trabajo que hice hace mucho tiempo, pero los tiempos parece que se repiten, ¿no? El calendario solo indica los tiempos que nos deben, las vidas perdidas. El calendario solo cuenta para ellos y todo su miedo. Tenemos tiempo de sobra, espíritu sin edad y buena memoria. No lo olviden. Compañero Michael, te acaba de mandar un WhatsApp para ti, y a lo mejor lo puedes ayudar a contestar. Hay una compañera que pregunta, y tú parece que dijiste algo relacionado. Dice, ¿puede cualquier persona o una mujer independiente llegar a ser constituyente? ¿Se necesita dinero para eso? Las amarras de la 21.200, pero en particular la ley electoral, discrimina a todo aquel que no milita en un partido político.
y eso viene amarrado hace ya bastante rato, no es algo nuevo, no es algo que apareció ahora solamente por el plebiscito. O sea, el modelo institucional chileno está amarrado en los partidos políticos institucionales, en un 99,9% neoliberales. Voy a dejar el 0,1 por si se me pierde alguno, pero está amarrado el modelo electoral chileno para que solamente esos partidos, los partidos del bloque, de esa oposición que, así como la lógica de Estados Unidos, esta idea del bipartidismo acá en la lógica binominal, que no se ha terminado, el binominalismo en Chile, sigue siendo igual, pues, y eso obviamente deja fuera a todo aquel que no participe de esos partidos. Por lo tanto, el proceso que viene hoy día es muy, muy complejo para los independientes. La mayoría de los independientes que de verdad quieran participar se van a ver obligados a participar en algún partido legal. Yo sé que hay varios partidos institucionales y no que han ofrecido espacios para los independientes, pero eso no nos responde el problema. Porque nosotros, y lo dijeron el compañero antes que yo, necesitamos que hayan al menos representantes de los movimientos sociales en el espacio, no individualidades que sientan que tienen todas las capacidades del mundo para ser constituyentes, que a lo mejor las hay, pero hoy día necesitamos que si llegan personas al espacio constitucional, hayan participado en un cabildo, vengan de una asamblea territorial, vengan de un sindicato, pero vengan de un espacio que ha discutido. No necesitamos mesianismos, porque hoy día, y la discusión de los matinales de estos días, y de los matinales progresistas también, está en buscar un montón de intelectuales o medianos intelectuales de Twitter que pueden tener un discurso bastante puntudo, incluso en algún momento bastante progresista, pero no representan a nadie, se representan solos, representan los likes que le dan en Twitter, y eso no es democracia. Por lo tanto, si queremos cambiar las bases de este país, tenemos que apostar a la democratización del país, y eso pasa porque empujemos desde nuestros espacios sociales, de nuestra junta de vecinos, nuestros sindicatos, empujemos la organización. Y si podemos levantar candidatos desde nuestra junta de vecinos, nuestros sindicatos, hagámoslo. Lo más probable es que no vamos a ganar, pero hagámoslo, disputamos, hagamos el ejercicio, ¿ya? Pero discutiendo, debatiendo, porque hoy día tenemos al menos, y aquí ya me meto a la idea del cierre y al llamado, el proceso constitucional, sea por la vía institucional o sea desde la vía autoconvocada, va a ser sí y solo sí logramos movilizar al movimiento social chileno completo, logramos levantar el movimiento sindical que hoy día no existe como movimiento sindical, logramos levantar y unificar el movimiento social que está totalmente dividido y fragmentado en un montón de organizaciones, y ahí recién vamos a generar un cambio de correlación de fuerza. Y finalmente, no hay ninguna constitución, primero, que se pueda escribir democráticamente si tenemos presos políticos. Por lo tanto, mientras haya un preso político, la constitución que salga no va a ser democrática. Segundo, no vamos a avanzar en democratizar ni siquiera el proceso constituyente si no estamos en la calle movilizados. Se logró el plebiscito en la calle, y la única forma de lograr que la discusión del proceso constituyente sea democrática y considere los derechos de los y las trabajadoras para pasarlos a rango constitucional es que nosotros nos mantengamos movilizados y en las calles. Nos guardamos para la casa y es un golazo de la institucionalidad. Eso es lo que esperan. Nos dijeron el día domingo en la noche: con esto gana la paz social, con esto se acaban las movilizaciones, un aplauso para todo el proceso. Faltó que Piñera aplaudiera la primera línea por el logro del plebiscito. Y ahora todos para la casa. Si nos vamos para la casa, perdemos. Hoy día la única forma de lograr presionar que al menos el proceso sea medianamente democrático es que todos los sectores sociales nos mantengamos movilizados y en las calles, y la libertad de todos los presos políticos. Y a construir un programa de unidad del movimiento sindical y un programa de unidad del movimiento social. Aportemos desde nuestros espacios. Y en algún momento nos vamos a tener que encontrar en un congreso, y ojalá que sea un congreso nacional constituyente que cambie las condiciones de base de este país. Por mientras, sigamos peleándole todos los espacios a la burguesía nomás. Eso, estimado Rondo. Gracias, compañero. Bueno, queridos compañeros, se nos está yendo el espacio muy rápido, las 2 horas se nos fueron volando. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero quiero darles a conocer un pequeño documentito que nos llega, que a lo mejor van a ser las luces de los próximos días. Espero que eso sea así. Dice: hacia un movimiento 18 de octubre, llegó la hora de organizar al pueblo. Tenemos clara certeza, este proceso no redactará una constitución de verdad democrática. No nos confundamos ni nos dejemos llevar
con la legítima alegría que nos deja el resultado del plebiscito. Mientras no sea el pueblo el que la impulse, no habrá una constitución verdaderamente democrática. El de ayer es solo un paso. Este proceso fue impuesto por el temor de la clase, costra o casta política, para salvar el sistema a espaldas y en contra del pueblo. El miedo a la gente los obligó desesperadamente a abrir este flanco. Pero hace falta un instrumento popular que encauce sus luchas, se alce con su voz y coordine sus esfuerzos. El pueblo cuenta con los mejores y más prestigiados exponentes del mundo social, cultural, científico y popular. La mayor parte de los dirigentes sociales reconocidos y validados por la gente son personas que no provienen de la política formal, mucho menos de la derecha, depredadora y abusiva, sino que obedecen a sus propios compromisos de clase. ¿Acaso las víctimas como Fabiola Campillay y Gustavo Gatica y tantos otros no asumirían una responsabilidad como referentes morales para exigir justicia y tener otra trinchera legítima para continuar su lucha y honrar a muchos que, como Camilo Catrillanca, han sido asesinados? Las increíbles Dafne, Sibila, Paula y Lea no son extraordinarias representantes de las mujeres desde la creatividad majestuosa de las tesis. El postergado y perseguido pueblo mapuche no requiere un espacio en el que encuentren la solidaridad activa y la coincidencia en sus luchas para que nunca más haya un Huaychafe asesinado y para luchar porque el Estado finalmente asuma su responsabilidad con esa deuda más que centenaria. Los dirigentes honestos y valientes de Modatima, de No Más AFP, de la Unidad Social de Magallanes, de las asambleas territoriales, de las asambleas constituyentes, solo por nombrar a algunos, y de otros centenares de movimientos que luchan por una vida mejor, no deberían unificar sus esfuerzos y dejar atrás miedos, titubeos y prejuicios. Y es hora entonces, queridos compañeros y compañeras, de tomar posición y por sobre todo actuar. Ya un enorme grupo de compañeros y compañeras dijeron: queremos asamblea constituyente. Se han constituido en barrios, villas, poblaciones, gremios, sindicatos y federaciones. Se han organizado, trabajan día a día y no se rinden ni se cansan. Es hora de ponerle coto a la lucha, queridos compañeros. Es hora de avanzar a la Asamblea Constituyente y a escribir nuestra propia Constitución, a no soltar las calles y a seguir adelante. Muy buenas noches, queridos compañeros. Muchas gracias, queridos compañeros. Fuerza, fuerza, vamos a vencer. Fuerza a los cabros de la primera línea. El pueblo tiene derecho a la autodefensa. El pueblo tiene derecho a la rebelión. Adelante con toda la fuerza de la historia. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós, queridos compañeros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Finaliza una nueva edición de Con Todos y Todas, si no pa' qué. Con todos y no pa' qué. Todo el quehacer comunal y regional en el área de la educación, con entrevistados del mundo social y académico. Programa dirigido y conducido por Haroldo Jorquera Iturrieta, presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de Viña del Mar.